Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Doble F Podcast. Bueno, segundo episodio o primero, depende cómo lo queramos ver, ya que al primero lo titulamos episodio piloto, episodio cero, así que ahora mismo es como el primer episodio como tal completo de lo que es este podcast. Ya veo que tuvo bastante repercusión para lo que es un podcast pequeño en la comunidad. Recién empezado, que tuvo 100 visitas, 20 likes, no está nada mal. Vamos a ver si podemos seguir por esa senda y si os sigue gustando, que yo creo que la verdad que vamos a ir para adelante ya y mejorando todo lo que es el contenido y lo que es el podcast. Bueno, y os cuento, vamos a analizar hoy un poquito lo que ha sido el partido del Real Madrid el lunes contra el Getafe en el Bernabéu, una derrota inexplicable del equipo de Arbeloa. Un juego nulo, movilidad por dentro cero, vamos a analizarlo después en profundidad. También la planificación deportiva de los últimos años del Real Madrid, que ha sido tétrica, fichajes que no llegan cuando tienen que llegar, otros que llegan pero no funcionan, puestos sin cubrir durante años como los centrales desde hace unas cuantas temporadas. Vamos a analizar eso después en profundidad también. Después vamos a analizar también el partido del Atlético en el Barça, en la vuelta, el partido del Camp Nou en el que el Barça estuvo a punto de clasificarse, bueno, a punto de forzar una prórroga para clasificarse cuando el Atlético estaba muerto ya de miedo. Y vamos a analizar también lo que ha sido la eliminatoria entre el Athletic Club y la Real, el partido hoy en Anoeta, que ha ganado la Real 1-0, ha ganado los dos partidos, este con gol de Garzábal, el otro con gol de Turrientes. Partidos, la verdad, bastante de barro, fútbol de barro, no tan técnico, no tiene nada que ver un partido, una eliminatoria con la otra, la del Barça y la del Atlético, la de la Real y el Athletic Club de Bilbao. Y también vamos a analizar un poquito los resultados de la Premier League, las llaves del sorteo de Champions, que nos han deparado bastantes cosas, dos cuadros bastante desnivelados. Y también vamos a analizar un poquito, eso digo, los resultados de la Premier League, cómo queda la tabla, porque ha habido jornada intersemanal, y también los partidos de Copa de Inglaterra, de la FA Cup, que hay el finde. También vamos a analizar un poquito lo que es la jornada de liga por encima del sábado, del sábado siguiente, el sábado domingo siguiente. Y por último, obviamente, vamos a analizar la Fórmula 1, que hay Gran Premio de Australia el domingo, el jueves por la madrugada hacia el viernes. Ya empiezan los libres uno y 2. Así que, bueno, eso es todo. Vamos a analizar lo que hay bastante por comentar. Analizando en profundidad un poco lo que fue ese Real Madrid-Getafe, el Getafe llevaba sin ganar en el campo del Real Madrid desde el año 2008, que ganó con un gol de Uche, 0-1 también, un resultado corto, y el Real Madrid no jugó a nada prácticamente. El Real Madrid jugó a balones a Vinicius y muy poca movilidad por dentro. Trent Alexander-Arnold falló muchísimos pases, que es algo a lo que no estamos nada acostumbrados. El Getafe, lo poco que tenía, salía bien y a veces cargaba bastante el área. Recuerdo que Vázquez, el delantero, le ganó bastantes acciones a Rudiger y a Álava, que Álava llevaba unos buenos partidos, pero ya parece que se ha apagado un poquito. Es normal, llevaba muchísimo tiempo sin jugar y parecía prácticamente un exjugador hace unos meses. Había mejorado un poco, pero ahora en general el Real Madrid tuvo un partido malísimo. La planificación deportiva de los últimos años está siendo inexplicable. Fichajes que no llegan. Por ejemplo, centrales, el Real Madrid sin centrales los últimos años sin fichar prácticamente nada. Solo con Asensio, que nos salió el año pasado prácticamente por arte de magia de la cantera. Álava estaba lesionado, Rudiger ha estado lesionado. A Rudiger se lo cargaron en la temporada 23-24 con una carga de partidos increíble. Militao lo mismo. Le pusieron a jugar después de tener que operarse la rodilla y se rompió la otra rodilla. Me parece un poquito inexplicable, la verdad. El Real Madrid que salió con Thibaut Courtois en la portería, que no pudo hacer nada en el gol y tampoco le llegan en más acciones. La verdad, el Getafe tampoco tuvo muchas acciones claras, quitando el gol. Álvaro Carreras por izquierda, que no fue su partido. Me parece un jugador muy válido para ser titular del Real Madrid, pero el otro día tampoco tuvo su partido el canterano del Real Madrid. Después, Álava, lo que digo, jugó unos buenos partidos anteriores a este, pero este partido ya le ha costado bastante más, no está en ritmo de competición y veremos este año si sale. Tiene uno de los salarios más grandes de la plantilla, así que vamos a ver qué tal el jugador austriaco, si se va este año o qué pasa. No sé si acaba contrato, vamos a ver cuándo acaba contrato David Álava, vamos a verlo, un momentito. Acaba contrato este año, este verano, así que seguramente este verano ya le diga adiós el Real Madrid. Después, Antonio Rudiger se vio muy superado por Vázquez, sobre todo, cuando le ganaba los balones de espaldas y no era capaz de entrarle. No fue un buen partido del jugador alemán, que ya digo, está muy mermado por las lesiones y no puede jugar, parece que no puede jugar dos partidos en la misma semana. Alexander Arnold falló muchísimos pases cortos, que es lo que más acostumbrado nos tiene a hacer bien. Le comieron la espalda también varias veces. No estuvo nada bien el jugador inglés. Tchouaméni, en la primera parte, bueno, más o menos bien, intentando destruir un poquito el juego, pero ya digo, una circulación muy lenta del Real Madrid. Con los espacios dentro, nadie los ocupaba, nadie metía desmarques por dentro, todo el mundo quería el balón al pie. Y así es muy difícil. Thiago Pitas me pareció de lo más potable del conjunto blanco, la verdad, pidiendo el balón mucho al pie, aún así, circulando rápido el balón, pidiéndola, ofreciéndose, cambiando, haciendo un cambio de juego. No me parece que estuvo mal el partido del canterano y es el que menos sale culpar. Vinicius Junior no fue su partido, pero aún así lo intentó una y otra vez, encarando, muy individualista en muchas ocasiones. Juan Iglesias le defendió bastante bien al jugador brasileño,
pero me parece que al menos lo intentó. Güler tuvo una buena primera parte, esa jugada de la ruleta que ya digo. Las dos únicas ocasiones del Real Madrid fueron una acción de Vinicius que roban en campo contrario y para Soria abajo, la verdad un paradón, y otra acción de Arda Güler que hace una ruleta, se la pone hacia la izquierda y también hace un paradón Soria. Luego Valverde, bueno, Valverde dentro de lo que cabe corrió un poquito más, pero nada, muy, muy desaparecido el jugador uruguayo, que también digo, ya lleva una carga de partidos impresionante. Gonzalo García me parece que fue en uno de sus peores partidos en el Real Madrid. Los primeros contactos con el balón no eran nada buenos, se quedaba el balón y a veces lo perdía, otras veces intentaba jugar de cara y ya digo que también la perdía. Me parece un partido flojísimo del Real Madrid y ahora entraremos un poquito en los suplentes también. Del Getafe destacar la actuación de su portero, de David Soria, que la verdad es un portero bastante top de la liga, es un portero que para muy bien, ya lo demostró el otro día en Santiago Bernabéu, y su actuación fue completamente top. Juan Iglesias paró bastante bien a Vinicius sin cometerle demasiadas faltas, al principio del partido un poquito más, pero Juan Iglesias la verdad que hizo un gran partido contra Vinicius, alguna se le iba, otra le paraba, tenía muchas ayudas, Vinicius en alguna acción tenía tres, prácticamente 3 para 1. Si hubiera jugado por medio, aclarado las jugadas, a lo mejor ahí el Madrid podría haber sacado algún disparo o alguna ocasión más clara. Luego, ¿qué más destacar del Getafe? Satriano marcó un auténtico golazo. La verdad que con lo poquito que tiene el Getafe este año, con la venta de Uche, con la lesión de Mayoral, Bordalás igualmente, con los fichajes de invierno, son jugadores que a lo mejor no jugarían ni en tercera inglesa. Plan, no por menospreciarlos, sino porque son jugadores de muy bajo perfil y Bordalás les hace sus guerreros y juega lo que tienen que jugar, la verdad. Impecable el partido del Getafe, lo suyo fue un partido perfecto del equipo de Bordalás, 0-1 y se llevan los 3 puntos y olvidan el descenso prácticamente, se ponen con 31 puntos el equipo de Bordalás. El Real Madrid. Lo que digo, las últimas temporadas del Real Madrid les ha salvado la Champions, la verdad, la Champions 21-22 fue una Champions milagrosa, una Champions épica, pero una Champions que no se explica a través del juego ni a través de la planificación. La 23-24 igual, el Real Madrid acaba con dos centrales sanos, Nacho y Rüdiger, lesiones de Álava y Militao de ligamentos cruzados, no ficha nada en el mercado de invierno y aún así ganamos la temporada. Thibaut Courtois también se lesionó esa temporada, Lunin jugó, no ficharon, bueno, ficharon a Kepa, pero es verdad que el fichaje de Kepa no fue lo mejor. Y bueno, no fue lo mejor, compitió el puesto, pero aún así llegó mucho mejor Lunin a las eliminatorias de Champions y fue titular, que acabó el año como tercer portero del Real Madrid, la verdad. Luego los cambios, bueno, pues lo mismo. El Real Madrid acaba jugando la segunda parte con un único pivote que era Tchouaméni, Valverde un poquito por delante y acabó jugando el Real Madrid con Rodrigo, con Vinicius por la izquierda prácticamente, con Mastantuono y con Brahim por la derecha. O sea, ya cosas inexplicables. La verdad, lo del. Bueno, quitó a Tchouaméni al final y puso a Valverde de único mediocentro. Jugó como con dos extremos por la izquierda, con dos extremos por la derecha y con un delantero. Muy extraño el planteamiento. Tampoco el Real Madrid tenía más piezas para jugar. Los minutos de Hausen fueron tétricos. Tétricos los minutos de Hausen, que es un central que estaba yendo convocado con la selección española el año pasado en el Bournemouth. Un rendimiento increíble en los primeros partidos con Xavi Alonso en el Real Madrid y de repente pega un bajonazo increíble y ya no sabemos ni qué jugadores seguramente no vayan ni al Mundial con este nivel ni a la finalísima, que bueno, que veremos cuándo se juega, por lo del conflicto bélico. Carvajal, otra vez nos demostró que Carvajal ahora mismo no está para jugar a alto nivel. Salió en el minuto 60, creo, si en el minuto, bueno, 55. Diego Rico, que llevaba corriendo toda la primera parte y todo el partido, le ganó una carrera nada más entrar, la cual tenía ventaja Carvajal. Eso nos denota un poquito ya cómo es su estado físico ahora mismo. Mastantuono, empezó bien el partido cuando entró, la verdad, empezó bien, pero es que luego nos demostró que es un jugador que es que ahora mismo no tiene nivel para el Real Madrid. Esos primeros toques, esos regates, esos controles que se le van, esos pases largos que no le salen, nos deja muy, muy frío y aparte salió expulsado el jugador argentino, que la verdad, este primer impacto que está teniendo en el Real Madrid no está siendo nada, nada positivo. Me gustaría analizar también el gran rendimiento que está dando Luis Milla en el Getafe de Bordalás, jugador completamente fundamental, con un guante en el pie, entendiendo muy bien tácticamente lo que le pide su entrenador, haciendo un gran doble pivote con Mauro Arambarri, la verdad que son la línea más fuerte que tiene el Getafe sin duda, y me parece que Luis Milla podría ser un jugador muy interesante para algún equipo de algunas aspiraciones superiores a las del Getafe, como por ejemplo Europa. Ya le quiso el Atlético de Madrid en verano el año pasado, y no me extrañaría que algún equipo bastante top fuera por él, porque es un jugador muy, muy infravalorado, la verdad. El Real Madrid, el tema de los entrenadores. Ancelotti el año pasado, Xavi Alonso el inicio de esta temporada, el Mundial de Clubes hasta enero, Arbeloa que lleva ya prácticamente 2 meses. El Real Madrid no tiene que cambiar de entrenador, el Real Madrid tiene que cambiar la planificación deportiva, el Real Madrid tiene que cambiar algunos jugadores, algunos egos, devoran los egos el vestuario. Ancelotti era un gestor de equipo, prácticamente más que un entrenador, que es incluso más meritorio,
pero Ancelotti ni siquiera pudo calmar esos egos. El Real Madrid me parece que el año pasado ya hizo demasiado con Ancelotti. Ancelotti le llevó por ejemplo, a cuartos de final de Champions. Me parece un milagro. Compitiendo en la Liga, no hasta el final, pero compitiendo en la Liga con el Barça, que también es lo que va a pasar este año, porque el puntaje se va a ir bastante arriba, porque el nivel de la Liga no es tan top como el de hace unos años. Así que me parece que no es un problema de entrenador lo que tiene el Real Madrid. Con el siguiente va a ser lo mismo que con Arbeloa. A Xabi Alonso se lo fulminaron porque decían que le parecían largo las sesiones de vídeo, porque decían que era muy pesado, pero bueno, en fin, con Ancelotti lo mismo, se lo fulminaron al final, no hacían caso a un entrenador que les había dado todo. Hay jugadores que piensan que por haber ganado dos Champions, una Champions y siendo figuras, ya han ganado todo en el fútbol y no tienen que correr. El fútbol de ahora mismo es un fútbol en el que hay que presionar muchísimo, en el que tienes que ir arriba, en el que tienes que ahogar al rival y un fútbol bastante físico, aparte de lo técnico que siempre es importante. Así que eso me parece, el Real Madrid tiene que mejorar muchísimo, tiene que cambiarse algunas piezas en verano, tiene que fichar centrales, jugadores que ya a lo mejor ya no están para la élite deben salir. No digo que no, a lo mejor pueden recuperar su nivel, pero me parece bastante fundamental lo que acabo de decir. Recordemos que el Real Madrid no perdía en casa desde el año 2008 contra el Getafe, hace 18 años, con ese gol de Uche también 0-1, y la verdad que eso nos indica un poquito el estado en el que está el club ahora mismo, que es en estado muy problemático. Recordemos que el Real Madrid juega la semana que viene la ida de octavos de final de Champions contra el Manchester City. Veremos ese partido porque la verdad que da bastante miedo cómo puede afrontarlo el Real Madrid con la baja de Rodrigo, que está lesionado para toda la temporada, por cierto que no lo he dicho antes. Pronta recuperación al jugador brasileño que se va a perder el Mundial. Resulta que estaba jugando lesionado desde hace un tiempo, por lo que he visto, y los servicios médicos no se habían dado cuenta o no lo habían percatado. Me parece que esos plazos de recuperación también está fallando el Real Madrid. Cuando un jugador se lesiona, tardan muchísimo en decir la duración. Pendiente de evolución suelen decir siempre y nunca dicen datos exactos porque a lo mejor ni siquiera lo saben. Veremos qué tal. Veremos cuándo vuelve Mbappé, que en teoría podría volver para la vuelta contra el Manchester City. Veremos a ver qué tal, pero de momento pinta bastante mal lo del equipo de Álvaro Arbeloa. Analizando ese Barcelona 3, Atlético de Madrid 0, el Atlético de Madrid pasa por la mínima, 4-0 en la ida, porque el partido del Barça en la ida fue lamentable, la verdad. Si no, el Barça se llevaba esta eliminatoria de calle. El Atleti jugó prácticamente con dos líneas de 5 muy juntas, con Griezmann, que fue para mí el mejor jugador del Atlético de Madrid, aclarando las jugadas, jugando bien de cara, abriendo a banda cuando se lo pedía la jugada, unos primeros toques muy buenos del jugador francés, que para mí fue el mejor del Atlético de Madrid. Sin duda, el Barça salió a atacar y a presionar muy alto. La presión del Barça arriba fue muy buena, sin dejar salir al Atleti en campo contrario. Pero lo que fue el juego con pelota no fue tan bueno ni tan efectivo. Es verdad que abre la lata con una genialidad de Lamine Yamal, con esa asistencia a Mar Bernal en el segundo palo. Se nota cuando le defiende Lookman a Lamine, que no es central ni tiene conceptos defensivos como un lateral o un central, porque Lamine le amaga hacia un lado, Lookman entra al bulto y deja solo a Mar Bernal en el segundo palo, que esa acción no está muy bien defendida por la defensa del Atlético de Madrid, que me parece que no hizo un mal partido. Por ejemplo, Pubil la primera parte me pareció bastante buena, hasta que hizo ese penalti sobre Pedri. Penalti un poquito discutido, pero hay una toma en la que se ve que toca rodilla, así que es un penalti que obviamente se puede pitar. Joao Cancelo me gustó bastante, empezó en izquierda y acabó jugando en la derecha por la lesión de Koundé, tuvo que entrar Valde por la izquierda. Y el Barça, ya digo, una primera parte en la que le costó un poquito mover el balón rápido, le faltó un poquito de movilidad por medio, pero cuando empezaron a aparecer sus jugadores más decisivos como Lamine, Rafinha apareciendo con los desmarques, Ferran llevándose a la defensa muchas veces para que el hueco de atrás lo ocupara Rafinha, hubo un par de ocasiones bastante claras con esa movilidad. Lamine Yamal atacando bastante a Ruggeri, sobre todo en la segunda parte. La segunda parte de Lamine es brutal, la verdad, la segunda parte del jugador español es brutal. Y después, ¿qué más? El Atlético de Madrid salió con Lookman, Álvarez y Simeone acompañando a Griezmann, sobre todo en las transiciones. Me parece que el partido de estos tres no fue nada bueno, sobre todo el partido de Juliano. Los primeros contactos con el balón se le iban todos, los pases no le salían. Marcos Llorente, de hecho, hay una ocasión en la que Juliano sí le mete un buen balón a Marcos Llorente en la primera parte. Llorente le dobla, mete un centro al segundo palo buenísimo. Y Lookman, bueno, aparece entre el central y lateral más o menos. Y Lookman aparece, remata de cabeza, la cruza y el balón sale despedido por encima del larguero por muy poco. El Atlético de Madrid en la primera parte tuvo alguna salida importante. Estuvo muy bien en defensa Pau Cubarsí, corrigiendo los huecos que dejaban sus compañeros en la presión. Entendió muy bien el partido del central catalán. Luego, el Atlético de Madrid en la primera parte, ya digo, tuvo la ocasión que hemos dicho antes de Lookman, que remata de cabeza fuera, un poquito por encima del larguero. También una ocasión de Griezmann, dos ocasiones de Griezmann, una que le da el palo con la derecha y otra que remata al centro de la portería, las dos en fuera de juego,
muy, muy justito, así que veríamos si hubiera valido el gol, pero como no valió, pues ni siquiera se tuvo que revisar. Luego el Barça atacó bastante bien durante bastantes tramos, con centros. Yo Cancelo me gustó bastante cuando estuvo por la derecha, y bueno, cuando empezó por la izquierda también, pero eso que estuvo menos tiempo por la izquierda. Y Rafinha atacando muy bien los espacios. Tuvo alguna ocasión, una con la derecha, recuerdo, cuando le deja a Ferran el espacio y él ataca por detrás. Y luego otra de Ferran que roba en un saque de banda que se equivoca el Atlético de Madrid y para Muso, pero el Barça sin ocasiones tampoco clarísimas consiguió un 2-0 de renta en la primera parte que para lo que había generado de peligro me parece un resultado bastante amplio y que le abría las puertas para poder remontar la segunda parte. El equipo de Hansi Flick salía al segundo tiempo intentando empezar como habían acabado la primera parte, embotellando al Atlético de Madrid y metiéndoles atrás. Es cierto que en los primeros minutos de la segunda parte no pasa realmente nada, los primeros 15-20 minutos, muchos centros, jugadas del Barça pero sin llegar del todo a la portería de Muso, pero hasta que llega ese balón de Joao Cancelo desde el sector derecho que empuja a Marc Bernal. No sabemos si era fuera de juego como tal, en la perspectiva del campo parecía que sí estaba adelantado el jugador del Barça, pero luego los muñecos 3D nos ponían que no, bueno, no sé, habría que fiarse y ya está. El gol de Marc Bernal que subía al electrónico y era el 3-0 para el Barça. En ese momento el Atlético de Madrid y todos pensábamos que el Barça pues podría haber remontado el partido, pero es cierto que luego a partir de, bueno, Flick pone a Araujo de delantero, quita a Ferran, pone a Araujo de delantero, mete a Dani Olmo por Fermín, que Dani Olmo hubo una segunda amarilla que seguramente le podrían haber perdonado cuando le mete un plantillazo a Marcos Llorente. No sabemos si, bueno, no es mejor hablar de polémica porque eso, lo de la polémica da para mucho y es completamente subjetivo también muchas veces. Y Dani Olmo salió, no tuvo gran repercusión en el partido. Rashford por la izquierda sí que estuvo bastante bien, encarando bastantes veces a Nahuel Molina y yéndose bastantes veces. Y después Araujo de delantero intentando peinar balones que prácticamente no le llegó ni un balón. El Barça desde que marcó el 3-0, mucho coraje. Lamine hizo un partidazo, se fue de Ruggeri una y otra vez, ponía balones muy peligrosos, pero realmente no llegaba nadie a empujarlos y las segundas jugadas tampoco las ganaba el Barça en el área, cosa que normalmente sí que hace el equipo de Flick y aprovecha muy bien esos rebotes que quedan en el área. Jugadores como Dani Olmo, Fermín, que son muy cazagoles en ese aspecto, pero realmente el Atlético en un planteamiento muy defensivo, muy amarrategui, consigue llegar a la final de Copa y se enfrentará a la Real Sociedad. Por cierto, este fin de semana también juega Atlético de Madrid Real Sociedad, cosa muy extraña, y también juega Barça Athletic Club de Bilbao. Juegan los dos equipos que han perdido las semifinales y los dos equipos que han ganado y se van a enfrentar en la Cartuja. El Atlético de Madrid, que si gana esta Copa del Rey sería su 11ª Copa del Rey, y la Real Sociedad, que sería su 3ª Copa del Rey. Bueno, vamos a ver qué tal esa final. Es una final prácticamente inédita. No recuerdo ninguna final de Atlético de Madrid, Real Sociedad, sobre todo en los últimos años. La última final de Copa del Rey que jugó el Atlético de Madrid fue en el Santiago Bernabéu con ese mítico gol de Miranda al conjunto blanco. Y la verdad que, bueno, con un planteamiento muy amarrategui, muy defensivo y con una renta en la ida de 4-0 en la cual el Barça hizo un partido muy malo en la ida. Por cierto, también expulsaron a Eric García y todo eso no pudo estar en este partido. Y el Barça, pues no le dio simplemente y el Atlético de Madrid pasa a la final de Copa después de muchos años, 13 años, sin conseguirlo. El Barça que ha perdido a Jules Koundé, no sabemos cuántos partidos aún el jugador francés, dicen que está pendiente de evolución. También pierden a Alejandro Valde, no sabemos para cuánto. El jugador español que entró por Jules Koundé y en la segunda parte se retiró lesionado también con molestias, va a tener que jugar en pareja de centrales Cubarsí con Eric García, Gerard Martín de lateral izquierdo y Cancelo de lateral derecho. También alguna vez podrá poner a Cancelo de lateral izquierdo y a Marc Casado, que es un parche, de lateral derecho. Pero el Barça que también se llena la enfermería con este calendario tan apretado. Me gustaría también destacar, por último, la actuación de Pedri. La verdad que para estar lesionado y acabando completamente entre algodones, fue capaz de poner a correr a Rafinha al espacio varias veces con balones muy buenos a pesar de estar lesionado. Le robó un balón a Sorloth, me acuerdo, corrigiendo al final del todo del partido, llegando a quitárselo cuando estaba reventado. Me parece que el jugador canario es imprescindible para los planes de Hansi Flick. Ya veremos si con Marc Bernal o con Frenkie de Jong de pareja, porque Marc Bernal a este nivel va a ser muy difícil que alguien le quite el puesto, incluido Frenkie de Jong, el capitán del FC Barcelona. Y por último, quería dejar el dato de que el Barça de Hansi Flick ha perdido el primer título nacional desde que llegó el entrenador alemán, ya que había ganado la Supercopa este año, el pasado también, la Copa del Rey y la Liga, y este año también se encamina la Liga, y ha perdido el primer título nacional desde que ha llegado el entrenador alemán al FC Barcelona. Y como ya hemos dicho antes, los rivales de los otros dos semifinalistas son los semifinalistas que han jugado hoy. La Real Sociedad se enfrenta al Atlético de Madrid en el Metropolitano el sábado a las 6:30 y el FC Barcelona va a San Mamés a visitar al Athletic Club de Bilbao el sábado por la noche a las 9. Ya digo, la Real Sociedad se enfrenta contra su rival de la final de Copa y el Athletic Club se enfrenta contra el
otro que ha perdido en la otra semifinal de Copa. El partido de la Real Sociedad Athletic Club, la eliminatoria muy descafeinada, los dos partidos los ha ganado la Real Sociedad, partidos muy trabados, partidos muy físicos. Ha jugado Vivian de lateral derecho, me ha sorprendido que no haya puesto ni a Areso ni a Gorosaba, ya haya puesto a un central de lateral, intentando parar las subidas de Sergio Gómez, acompañando a Barrenechea, que estaba solo para 60 minutos hoy, ya que estaba un poquito tocado. Me ha gustado muchísimo el partido de John Martín, por arriba, secando completamente a Guruceta. Aramburu muy fuerte como siempre. Gonzalo Guedes, que este año está a un nivel espectacular otra vez con Matarazzo. Está recordando al mejor Guedes que jugó en el Valencia. Gorrochategui, que ha cogido el puesto de Zubimendi. Y la verdad que está haciendo olvidar al exjugador Churi Urdín. Marrero en Copa está jugando y lo está haciendo bastante bien. Por parte del Athletic Club de Bilbao, los problemas de toda la temporada. Falta muchísima creación de juego, falta muchísima velocidad de circulación. Ollán Sanzet este año que lleva en Liga 2 goles y el año pasado marcó 15. Guruceta, que no está al nivel para ser un delantero centro titular del Athletic Club de Bilbao. Berenguer no ha podido hacer tampoco mucho. Laporte y Paredes no han estado mal. Paredes también podría haber sido expulsado por una segunda amarilla. Una plancha que hace en la segunda parte, no sabemos si podría haber sido amarilla o no, estamos ahí en duda, pero yo creo que podría haber sido expulsado también el jugador del Athletic Club. El mejor del partido me ha parecido Mikel Oyarzábal, viniendo a recibir muchísimo en medio campo y metiendo unos balones buenísimos, sobre todo a Guedes entre el central y el lateral, para que el jugador portugués atacara el espacio en las contras, porque el Athletic Club estaba atacando bastante arriba porque necesitaba un gol. Y también me ha gustado bastante el partido de Gorrochategui, robando muchísimo, y Sergio Gómez incansable por la banda izquierda. La Real Sociedad, que ganaba el partido con ese solitario gol de Mikel Oyarzábal transformado desde el punto de penalti, un penalti que le hacen a Yangel Herrera en un córner, en un salto. Yo creo que sí que puede ser penalti, un poquito riguroso, pero yo creo que sí que puede ser penalti el que le cometen al jugador vino tinto de la Real Sociedad, que ya digo, los cambios los hizo bastante tarde. Entró Pablo Marín por Barrenechea, que ya digo que como estaba tocado solo jugó 60 minutos, y Yangel Herrera, que cuando entró por Turrientes lo hizo bastante bien y le dio bastante músculo al medio campo. Los otros cambios prácticamente ya son testimoniales. Óscarson, que es un delantero que me gusta bastante, que ataca muy bien los espacios y juega muy bien de espaldas también y tiene un buen remate de cabeza. De hecho, ha tenido una en el último minuto que le pone Suchic con el exterior y remata al larguero, pero bueno, el partido ya estaba prácticamente decidido. El Athletic Club, que no está teniendo su temporada, ya he dicho, Ollán Sanzet, 2 goles en Liga, 1 en Champions, solo 3 goles en toda la temporada y 2 en el último mes. Llevaba una temporada horrible, también con muchas lesiones. Se nota mucho la pubalgia de Nico Williams, se nota que el Athletic Club ha jugado Champions este año y le pasa mucha factura. Iñaki Williams lleva una temporada muy mala también. Los centrales no están mal, pero no van a sujetar todo el equipo ellos. Alex Padilla no ha podido hacer nada en el gol porque era de penalti y la ha engañado bien Mikel Oyarzabal. Y la Real Sociedad, que pasa a la final contra el Atlético de Madrid, un partido que va a ser bastante cerrado, dos equipos que saben mantener muy bien los resultados y cuidar muy bien lo que tienen cuando no les tienen que marcar gol, saben encerrarse muy bien atrás los dos y proponer juego. Yo creo que lo propondrán por sectores del partido, por tramos del partido, unos tramos la Real, otros tramos el Atlético de Madrid. Lo que digo, se espera una final bastante cerrada y ojalá me equivoque, que se jugará la Cartuja en el 18 de abril de este 2026. Y como había dicho antes, me había equivocado, 35 puntos la Real, 35 puntos el Athletic Club, no 38 como había dicho yo antes. El Golaveras lo tiene por encima la Real Sociedad, por eso está octavo y el Athletic Club noveno. Y veremos si se puede meter en Europa con ese séptimo puesto del Español, que el Español está ahora mismo de capa caída. Ya dije en el anterior vídeo que había sobrepuntuado mucho en la primera vuelta y ahora mismo le está costando más al equipo de Manolo González. Y bueno, el Athletic Club, que juega contra el Barça, la Real contra el Atleti, el partido más fácil se podría decir que es el de la Real, aunque el Atleti en el Metropolitano es un equipo y fuera es otro, y el Athletic Club juega en casa contra el Barça. Un partido que el Madrid debería aprovechar por si pincha el equipo blaugrana, pero ya viendo cómo está el Madrid, como para fiarse, la verdad. Vamos a analizar ahora un poquito los resultados de la jornada intersemanal de Premier, ya que el fin de semana hay FA Cup y esta semana ha habido intersemanal de la Premier League. 0-0 quedó el Bournemouth con el Brentford. 2-0 del Everton al Burnley, el Everton que está luchando por entrar en Europa después de muchos años, con un juego bastante bueno del equipo de los Toffees, de Grealish, bueno, que Grealish ahora está lesionado, de Dewsbury Hall, con el Imán Ndiaye, con Idrissa Gana Gueye en medio, con Tarkowski de central, que es una roca ese tío, con Jordan Pickford en la portería, muy mítico, y de la selección inglesa, el portero titular. 0-1 venció el Sunderland al Leeds y 2-1 de los Wolves al Liverpool. Increíble lo del Liverpool de capa caída. Si hablábamos que el Madrid está mal, el Liverpool está horrible. Los Wolves de Robbie Edwards, que no van a salir de descenso, pero han espabilado al final. Y veremos a cuántos puntos llegan y a cuántos se quedan de salvarse, pero están muy lejos, aún están a 11 puntos de la salvación a falta de 9 partidos. Lo tienen muy fastidiado, pero están sacando la cabeza al menos y levantando un poquito su honor. El Liverpool de Arne Slot, que es que no va, simplemente no carbura después de gastarse 500 millones este verano.
parece que le ha venido mal. Hay veces que las inversiones galácticas no funcionan, que se lo digan al Real Madrid. Bueno, también ha habido un partido hoy de Liga aplazado por lo de las inundaciones y lo del estado del campo de Vallecas. El Rayo le ha ganado 3-0 al Real Oviedo en su campo. El Rayo que ya sale del descenso un poquito y se desahoga el equipo de Vallecas. Después en la Premier League tenemos ese 1-4 del Chelsea al Aston Villa, que para el puesto Champions le va a venir muy bien, ya que supera el Liverpool ahora mismo y el Aston Villa está perdiendo muchísimos puntos. De pasar a luchar por la Premier, obviamente no la iba a luchar, pero estando en puestos muy altos, incluso en la cabeza de la Premier, ha pegado un bajón importante el equipo de Unai Emery, que también tiene muchas competiciones y no tiene un equipo tan importante ni tan top como los demás con los que está compitiendo. El Chelsea, que ha ganado con un hat-trick de João Pedro y un gol de Cole Palmer. 0-1 ganado el Arsenal al Brighton con un gol de Bukayo Saka, el líder, que ahora es más líder porque el City ha empatado 2-2, se ha dejado 2 puntos con ese gol final de Elliot Anderson. Así que el City se pone a 7 puntos a falta de un partido. Si lo gana, está a 4 con un partido pendiente. Y luego el Newcastle, que ha ganado 2-1 al Manchester United con una roja, un penalti. Así que el United, que se queda tercero, creo ahora mismo, con los mismos puntos que el Aston Villa, porque tienen 51 los dos. Vamos a analizar un poquito lo que es la tabla de la Premier League 25-26 y cómo se quedan las cosas. A ver, vamos a verla por aquí. A ver cómo se quedan las cosas, porque el Arsenal es más líder que nunca después de unas cuantas jornadas en las que el City le estaba apretando bastante. Vamos a ver si carga. El Arsenal 67 puntos. El City con un partido menos ha empatado hoy con el Forest. Se hubiera puesto a 2 puntos si ganaba el partido aplazado. Ahora se pondría a 4. El Manchester United y el Aston Villa han perdido los dos su partido y están con 51 puntos. Se acercan mucho el Chelsea y el Liverpool. Y cuidado con el Brentford. Los Bees a 4 puntos del Liverpool. Y el Brentford a 5 puntos del Liverpool. El Liverpool, que como siga con esta dinámica, al final no entra ni en Champions. Yo creo que entrará porque tiene equipo para entrar, pero de momento lo tiene bastante complicado. Por abajo, el Tottenham, rival del Atlético de Madrid, ya vemos que tiene un partido aplazado que juega mañana, o sea, hoy jueves. Y los Wolves, que están sacando la patita, ya vemos que los últimos 5 partidos de los Wolves han ganado 3, han empatado 1. Ese uno que empatan encima es con el Arsenal, así que no está nada mal lo que está haciendo el equipo de Rob Edwards las últimas jornadas, pero me parece que es bastante tarde. Y el Nottingham Forest, que con ese empate, con el gol a veras, supera al West Ham con 28 puntos. La última plaza para descender va a estar bastante reñida y veremos quién se la lleva. No creo que descienda al Tottenham. Como descienda al Tottenham me parecería ya un insulto el dinero que se han gastado, la inversión que han hecho y que desciendan a segunda, aunque sería muy Tottenham, la verdad. Analizando un poquito ahora lo que es la jornada de Liga de este fin de semana, el primer partido lo abre el Real Madrid el viernes, ya que jugó el lunes y no tenía competición en medio para luego poder jugar la Champions el martes. Está todo así planificado para tener más o menos 3-4 días de descanso entre partidos. Celta de Vigo Real Madrid, me da bastante miedo lo que puede hacer el Real Madrid en Vigo. Me puede parecer que va a hacer un ridículo el Real Madrid, pero voy a intentar confiar un poco en el equipo de Arbeloa. Yo creo que el Real Madrid puede sacar un poquito de casta, un poquito de honor, y como el Celta juega muy posicional, atacar mucho en campo contrario, el Real Madrid va a poder aprovechar los espacios. Yo creo que el partido puede estar entre el empate y el Real Madrid. Bueno, es un partido muy abierto, en verdad se lo puede llevar cualquiera, pero yo le daría favorito al Real Madrid, aunque tenga todos los problemas que tiene el equipo de Álvaro Arbeloa. Tenemos un Osasuna-Mallorca, Osasuna viene de perder en el campo del Valencia, el Mallorca en descenso, Osasuna en casa es un equipo muy fiable, un gran Víctor Muñoz, un gran Budimir. Yo creo que el Osasuna podrá sacar ese partido. El Levante viene de ganar al Alavés e intentar salir un poquito del descenso, está con 21 puntos el equipo granota, y el Girona, que perdió en casa contra el Celta. Veremos qué puede hacer, pero el Levante tiene una gran oportunidad de seguir sumando puntos y alejarse del descenso y soñar con la salvación. Atlético de Madrid Real Sociedad, que como ya hemos dicho antes es la final de Copa, recreada al Wanda Metropolitano este sábado. Veremos qué tal. Es un partido, como he dicho antes, que puede ser muy cerrado y el Atlético de Madrid saldrá a dominar en su campo. Fútbol Club Barcelona, Athletic Club, un equipo que está de capa caída completamente. El Barça va a salir a presionar en campo contrario. El Athletic Club tiene mucha velocidad a la contra, eso sí, otra cosa no tendrá, pero mucha velocidad tiene a la contra para poder matar al Barça con esa línea tan adelantada, si no está tan atento Cubarsí y la línea defensiva del Fútbol Club Barcelona. Recordemos que para este partido ya estará Eric García. Este partido yo se lo doy favorito bastante al Fútbol Club Barcelona, por bastante. Villarreal-Elche, el Villarreal viene de perder 4-1 con el Barça. El Elche viene de empatar 2-2 con el Español. Un partido que el Villarreal debería ganar fácil. El Villarreal en su campo, Villarreal con sus jugadores, con ese Pepe, con ese Mikautatse, con ese Ayoce, Parejo, Pap Gay. No sé quién jugará en medio, si Comesaña Parejo o Comesaña Pap Gay o Pap Gay Comesaña, a eso me refiero. Yo creo que jugará en línea de dos con Pap Gay y Comesaña. Por la izquierda creo que jugará Moleiro, por la derecha Buchanan, imagino, y arriba jugarán Pepe o Pepe por la derecha y arriba Ayoce y Mikautatse. Tienen bastante pólvora ofensiva al Villarreal,
como para poder elegir y luego tienen muchos cambios, si quiere, para la segunda parte. Getafe Real Betis, el Getafe que viene de hacer una gesta histórica en Santiago Bernabéu después de 18 años, y el Real Betis que viene de empatar 2-2 y que se le escape el derbi de Sevilla. Veremos qué tal, un partido muy cerrado, partido de pocos goles yo creo, veremos qué tal el partido en el Coliseum Alfonso Pérez. Sevilla-Rayo Vallecano, el Sevilla viene de empatar en los últimos minutos contra el Betis en el derbi de Sevilla, y el Rayo Vallecano que viene de ganar hoy contra el Oviedo. Veremos qué tal. Yo creo que el Sevilla se lo tiene que llevar este partido y el equipo de la Franja que ya suma 30 puntos y se aleja mucho del descenso. Valencia Alavés, el Alavés viene de perder con el Levante, el Alavés se está metiendo en serios problemas y veremos. Yo creo que el Valencia en casa debe ser favorito. Y por último tenemos un Español Oviedo, el Español que ya debe ganar en casa, el Oviedo está prácticamente descendido y el Español, si quiere seguir luchando por Europa, debe ganar al equipo de Oviedo. La clasificación de la Liga eSports 25-26 que queda así después de la jornada 26 y antes de la 27. El Barça que le saca 4 puntos al Real Madrid después de ganar al Villarreal 4-1 con el primer hat-trick de la carrera de Lamine Yamal. El Real Madrid que perdió en casa contra el Getafe 4 puntos y 2 salidas importantes y muy peligrosas que tienen los dos esta semana. El Barça en San Mamés, el Real Madrid en Vigo. El Atlético de Madrid y Villarreal que seguramente completen el top 4 y los equipos que van a Champions en esta temporada porque no tenemos coeficiente UEFA este año prácticamente en España y van a ir 4 a Champions, no van a ir 5, ese cupo extra lo va a tener Inglaterra y seguramente Alemania. Después el Betis, que normalmente siempre se clasifica a Europa League y este año no va a ser la excepción. El Celta, que está compaginando muy bien la competición europea con la Liga, ya son 40 puntos y eso que empezó la temporada con muchos empates. El Español, que sobrepuntuó mucho en la primera vuelta, pero aún así el equipo de Manolo González yo creo que puede tener el sueño y aspiraciones de llegar a Europa a pesar de que la Real de Matarazzo lleva un ritmo de puntaje muy eficaz y muy solvente los últimos partidos y las últimas semanas. El Athletic Club que se va a quedar en tierra de nadie, yo creo, a no ser que pegue, bueno, los últimos partidos son buenos, pero las sensaciones hoy, por ejemplo, en Anoeta han sido muy malas. El Osasuna que puntúa mucho mejor en casa, por ejemplo, y está en la media tabla. Después tenemos el final de la tabla, el descenso, el Mallorca que lo marca con 24 y el Levante que ganó el otro día sueña con mantenerse ahí, aferrarse. El Oviedo ya está fuera completamente. Va a estar entre el Alavés, el Elche y el Mallorca, yo creo, ese último cupo para descender a segunda división y el año que viene estar en la Liga Hypermotion. Una vez analizado todo lo de la Copa del Rey, el partido del Atlético con el Barça, el partido del Athletic Club con la Real Sociedad, el partido del Real Madrid con el Getafe de Liga el lunes, las clasificaciones de Premier, las clasificaciones de Liga, la jornada de Premier intersemanal, vamos a analizar un poquito lo que son las eliminatorias de Champions, las llaves que se han quedado y voy a decir quién me parece favorito para cada una. Empieza la semana que viene, recordemos el martes. Paris Saint-Germain-Chelsea, me parece que es favorito el equipo de Luis Enrique, no por mucho, le daría un 55-45, ya le ganó en la final del Mundial de Clubes el Chelsea al PSG. El Chelsea tiene un equipazo con Cole Palmer, con Estebao, con Pedro Neto, con Joao Pedro, ese doble pivote, si juega Enzo con Caicedo, si juega Andrei Santos con Caicedo y Enzo un poquito más adelantado, Cucurella por la izquierda, Rhys James por la derecha, Robert Sánchez de portero que lo está haciendo bastante bien, le fallan un poquito los centrales ahí con Chalobah, pero bueno, me parece que el Chelsea puede dar mucha guerra y recordemos que ya le ganó en la final del Mundial de Clubes y el PSG el año pasado también definió fuera contra el Liverpool y recordemos el partidazo que hizo el equipo de Luis Enrique. Es verdad que no está a ese nivel, pero yo creo que el PSG se va a poner en el modo Champions y va a acabar pasando en la eliminatoria, aunque sufriendo contra el equipo de los Blues dirigido por Liam Rossignol, que no me acordaba del nombre. Vale, Galatasaray y Liverpool, por muy mal que esté el Liverpool, yo creo que definiendo en casa, si aguanta el embiste de la afición turca, yo creo que el Liverpool en Anfield, con el ambiente que se forma en Anfield en Champions, debería pasar, por muy mal que esté el equipo de Arne Slot. El Real Madrid contra el City, yo le doy favorito por muchísimo al Manchester City. El Real Madrid ahora mismo en un doble partido contra un City que a lo mejor no está tan bien como el de otras temporadas, pero el Real Madrid está 3 veces peor que otras temporadas. El Manchester City a doble partido seguramente aniquila el Real Madrid. Esperemos que no, pero yo creo que va a ser lo que va a ocurrir. Atalanta-Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich se va a llevar esta eliminatoria claramente, si no sería una de las mayores sorpresas de los últimos años de la Champions. Aunque el Bayern en estas eliminatorias, recordemos que siempre sufre un poco, el año pasado creo que fue, o hace dos contra un Celtic de Glasgow, que tampoco tenía mucho, estuvo sufriendo, y recordemos que el Bayern estos partidos muchas veces en la ida queda un 1-1 y luego en la vuelta te mete 6, o como por ejemplo le pasó al City hace 2 años con el Leipzig, que empató 1-1 y luego le metió 7 cuando Haaland marcó 5 goles. Y vamos, Newcastle-Barcelona, estamos en el otro lado del cuadro ya, el cuadro más fácil porque si vemos en este cuadro, por ejemplo, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 campeones de Europa y en el otro cuadro tenemos a un campeón de Europa. Pero bueno, al fin y al cabo así son las cosas en la Champions, así son las cosas en los cruces, en los cuadros, es la suerte también de las llaves. Newcastle-Barça, le doy favorito al Barça por definir en casa, porque si no definiera en casa, le daría favorito al Newcastle.
El Barça sufre mucho a los espacios. El Barça es el único equipo que ha ganado a un equipo inglés de todos los equipos españoles que han jugado este año contra equipos ingleses. Noticia, la verdad, dura para el fútbol español, pero yo creo que el Barça, con lo que propone de juego, va a acabar ganando al Newcastle y con esa presión asfixiante en el Camp Nou. Ya vimos el otro día que es muy difícil ganar al Barça en una eliminatoria doble partido, a no ser que le metas 4 goles en la ida. Atlético de Madrid-Tottenham, un Tottenham que está luchando por no descender en la Premier. El Atleti, si no pasa esta eliminatoria, preocuparía bastante. Es verdad que la vuelta es en el Tottenham Hotspur Stadium, pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene que llevarse esta eliminatoria. Bodo Glimt Sporting de Portugal, la eliminatoria más floja, podría haber tocado Bodo City y Sporting Real Madrid, pero como es un City Real Madrid, sabemos que lo que iba a tocar. Y el Bodo Glimt, yo la verdad, oye, por cierto, le doy favorito al Atlético de Madrid en esta llave y al Barça en la del Newcastle. Bodo Glimt Sporting de Portugal, le doy favorito al Bodo Glimt, simplemente por la confianza que tengo en la gesta del equipo noruego y porque jugar en el Polar Ártico es muy complicado y si no que se lo digan al Inter o al Manchester City. Leverkusen Arsenal, se lo di al Arsenal, es una eliminatoria que el Arsenal debe pasar y luego tiene una llave muy fácil hasta llegar a semifinales. El equipo de Arteta se le está poniendo muy, muy, muy fácil el camino y se le está poniendo muy allanado. Es verdad que luego se juega contra el Bodo, lo va a tener complicado, pero yo creo que este Leverkusen ya no es el Leverkusen de hace unos años de Xabi Alonso, el Arsenal debería pasar fácilmente. Y pasamos a la segunda F, la F de la Fórmula 1. Por fin tenemos Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park. Este viernes, o sea, como tal de la madrugada del jueves al viernes, ya empieza los libres 1 a las 2:30, libres 2 a las 6 de la mañana. De la madrugada del viernes al sábado tenemos los libres 3 a las 2:30, la quali a las 6. Y por último, de la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, tenemos la carrera del Gran Premio de Australia a las 5 de la mañana. Veremos si Aston Martin puede arrancar, veremos qué pasa, porque es toda una incertidumbre. Ya dije la semana pasada, os enseñamos cómo venían los equipos y cómo habían rodado la pretemporada. Vamos a ver qué tal para este Gran Premio de Australia, que son todo dudas, como ya digo. Vemos cómo Pirelli trae los compuestos C3, C4, C5, la gama más blanda del fabricante italiano, quitando ese C6 que trajeron el año pasado a Imola y a Mónaco, que fue un compuesto prácticamente experimental, un neumático blando que se sobrecalentaba muchísimo, y los equipos muchas veces preferían utilizar el medio, que era el C5, para hacer las vueltas de quali. Vemos que la meteorología, no va a llover prácticamente, va a haber mucha humedad en pista, eso sí, pero no va a llover del todo. Recordemos que Melbourne es un circuito semiurbano en el cual hay muy poca degradación y seguramente se vaya a una parada como todos los años, a no ser que llueva, que no creo que llueva. Ya vemos, el primer año de Gran Premio fue en el 85, grandes premios disputados 39, longitud del trazado, vueltas que son 58 como todos los años, curvas 14. Ahora vamos a enseñar en el mapa dónde se va a poder adelantar como tal, si nos centramos en el modo boost, en el modo overtake, en el modo recharge. Vamos a enseñarlo después y voy a explicar un poquito en qué trata cada modo para que veamos en qué punto se puede adelantar, porque este año no se va a adelantar tan convencionalmente en las frenadas fuertes, pero también van a ayudar esas frenadas a adelantar. En teoría han dicho que este año va a haber puntos de adelantamiento que nunca se han visto en el Gran Circo. Vamos a ver si es verdad y vamos a confiar un poquito. Vamos a ver aquí un poquito las estadísticas del GP de Australia. Los últimos años el ganador fue Max Verstappen en el 23, Sainz en el 24, que claro, en el 24 y en el 23 no fue la primera carrera fue Bahrein. En el 25 el año pasado sí que fue Bahrein por el Ramadán, justo se disputó Albert Park el primero y este año igual. Y vemos que el récord de vuelta rápida es de Charles Leclerc con 1:19.813 en vuelta de carrera. Y el récord en quali es de Norris del año pasado, 1:15.096. El piloto que más veces ha ganado aquí es Michael Schumacher. Vale, una vez estamos en el circuito de Albert Park, vamos a analizar un poquito lo que son las zonas de detección de overtake. El modo overtake solo se va a poder utilizar como el DRS, cuando estás un segundo o menos por detrás del rival que quieres adelantar y en sitios específicos como son estas rectas. Solo va a haber una zona de detección, no como el año pasado y toda la vida que ha habido DRS, que había varias zonas de detección. Este año solo va a haber una zona de detección que, como veis, es antes de la recta de la meta. Y vamos a tener estas estas 5 zonas en las que se va a poder utilizar el Overtake Mode. Las zonas principalmente para adelantar van a ser la curva 1 y la curva 9, que vienen de largas rectas, y las otras rectas que son más pequeñas van a utilizarse principalmente para pegarse al rival que está delante y preparártelo para la recta larga. Tenemos el modo Recharge, que es el modo en el que se ahorra la energía y cargas la batería para utilizarla en la recta, y el modo Boost, que el modo Boost lo puedes utilizar todo el rato en las zonas habilitadas, y el modo boost lo puedes utilizar principalmente para defenderte del rival que tienes atrás, que esté utilizando el modo overtake. Un circuito de Albert Park donde la rueda que más sufre es la delantera izquierda, donde más graining hay. Y el año pasado recordemos que la victoria se la llevó Norris, segundo Verstappen,
Tercero Russell, cuarto Antonelli en una carrera caótica donde muchos rookies cayeron en combate por la lluvia. Recuerdo que Hadjar cayó en la vuelta de formación, recuerdo que Bortoleto también se la pegó, incluso Alonso, el rookie Alonso también se la pegó durante la carrera, incluso muchos más, o sea, hubo una carrera caótica completamente. Creo que Albon quedó quinto, rascó muchísimo, Hülkenberg quedó séptimo, la verdad que lo tengo bastante presente como quedó cada uno. Stroll quedó sexto con el Aston Martin, recuerdo que rascó bastantes puntos y por eso estuvo bastante delante de Alonso durante toda la temporada, desde el principio de la temporada hasta que Aston Martin empezó a puntuar un poquito más, que vamos, no se pide mucho más, porque vamos, con lo que está trayendo Aston Martin tela. Pero bueno, eso. Y sobre todo, bueno, y Piastri que quedó noveno después de salirse a la hierba. Y bueno, fue un caos porque el año pasado empezó a llover de repente, entró Norris primero creo y luego Piastri se quedó en pista, se salió y se quedó en el césped y ya consiguió salir y quedar noveno. Pero bueno, eso es el circuito y un poquito el resumen de lo del overtake mode. Y la salida no es muy larga, la salida en el Albert Park no es muy larga, veremos si hay toques en la salida. Al ser la primera carrera del año, no habrá toques en la salida, la gente irá con un poquito de precaución y recordemos lo del turbo, del pequeño turbo que tiene Ferrari, los motores Ferrari, para salir escopetados en la salida, que eso puede ser importante. Puede ser que un Hamilton, un Leclerc clasifiquen sextos y se pongan primeros en la primera curva, ¿sabes? Por último, me gustaría analizar esta noticia un poquito por encima con vosotros, analizando esos posibles cambios de circuitos que puede haber después del Gran Premio de Japón con Bahrein y Arabia Saudí si se cancelan por el conflicto bélico que está habiendo en Oriente Medio, que lo más seguro es que sí que se cancelen. Los favoritos para entrar por ello serían Imola, Portimao y Turquía, principalmente Imola y Portimao. ¿Por qué Imola? Porque Imola ya estuvo el año pasado en la categoría, es un circuito que los pilotos conocen y aparte está en un sitio estratégico en Europa que está prácticamente por en medio de Europa para la logística y el transporte del material, porque las fábricas están muy cerca de los equipos, sería más fácil transportarlo ahí. También se habló del Gran Premio de Fuji, porque después de Suzuka no habría que transportar a otro país, sino que nos mantendríamos en el mismo Japón. Pero lo más seguro es que Imola, Portimao sean lo más abiertos a poder entrar en la categoría después de esa sustitución de Bahrein y Arabia Saudí. Recordemos que son 38 circuitos homologados para la Fórmula 1 los que hay en el mundo, 24 que completan el calendario y hay otros 14 en los cuales también están Imola, el Istanbul Park y, y Portimao. Portimao seguramente será el otro con Imola que entre para sustituir a Bahrein y Arabia Saudí. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Aparte, Portimao tiene también contrato con la Fórmula 1 en 2027 y 2028. Por lo tanto, yo creo que serán esos dos grandes premios. Aparte, son dos grandes circuitos y sobre todo el de Imola muy mítico. Dicho esto, ya hemos acabado también con el análisis de Fórmula 1. Un poquito más escueto y es cierto, pero es que todavía no tenemos los datos de clasificación, no tenemos tiempos de carrera, no tenemos ritmos, no tenemos quién gana a su compañero. Por lo tanto, la semana que viene ya con todos los datos del Gran Premio de Australia, con todas las dudas resueltas de Aston Martin, de qué ha pasado con Honda, de todo, si ha explotado el motor, si han podido salir más de 5 vueltas, etcétera, 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 qué han pasado con los demás equipos, quién ha ganado la carrera, quién domina, qué motor es el mejor en carrera, en quali, cómo va lo del turbo de Ferrari al salida, lo vamos a saber la semana que viene. Así que la semana que viene nos vemos. Muchas gracias por ver el podcast, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo. Adiós.